Hagamos tortillas de arroz sin gluten o como se conocen realmente, roti de arroz, porque son una receta de la India. Así que comienza agregando 2 tazas de agua en una sartén. Media cucharita de sal y 1 cuchara de aceite de oliva. Y mide también 2 tazas de harina de arroz blanca. Recuerda siempre agregarlo con una cuchara y después aplanar la superficie con un implemento plano. Y trata de compactarla lo menos que puedas. Lleva al fogón y prende a fuego medio alto hasta que comience a hervir. Una vez esté hirviendo, reduce el fuego y agrega toda la harina de arroz. Revuelve hasta que la harina absorba toda el agua. No te preocupes porque esta textura grumosa hace parte del proceso. Ahora tapa la sartén y deja cocinar por 2 minutos. Aquí los almidones de la harina se van a cocinar con el vapor. Una vez listo, pasa toda la mezcla a un bowl amplio. Y para hacer mucho más fácil el lavado, mientras esté caliente, agrega un poquito de agua en la base y deja tapado hasta que sea el momento de lavar. Mientras esté caliente, mezcla esto. Hazlo con una espátula para que evites que te quemes. Y aquí trata de disolver todos los grumos. Como ves, pasa en muy poco tiempo de ser una mezcla grumosa a una mezcla casi lisa. Cuando la mezcla tenga esta textura, pásala a una superficie de trabajo. Y ahora forma un cilindro con esta masa. Como ves, se puede pegar un poco, pero no es tan pegajosa. Una vez tengas un cilindro lo más parejo posible, agarra un cuchillo o un cornet, que es esto, y parte primero a la mitad. Humedece el cuchillo o el cornet para que no se pegue tanto. Y estas las vamos a cortar en 3 pedazos. Aunque si las quieres más pequeñas, puedes cortarlas en 6 en lugar de 3. Una vez cortadas, formas bolitas con cada pedacito. Una vez listas, cúbrelas con un paño húmedo para evitar que se resequen. Y ahora utiliza harina de arroz para enharinar la superficie. Enharina también el rodillo con que vas a estirar la masa. Toma uno de los trocitos, ponlo encima y úntala con la harina. Puedes darle unos golpecitos para hacerla más plana y seguido estírala. Aquí te recomiendo ir cambiando de dirección para que no se pegue uno y para poderle dar una forma redonda. Como ves, la masa es bastante flexible y no es tan frágil. Cuando tengas una superficie pareja, tienes 2 opciones. La primera es cocinarla de esta forma y la segunda es cortándola en forma circular. Yo en este caso estoy utilizando un aro de tarta. Esto no lo vayas a botar porque más tarde lo podemos utilizar. Lleva esta que ya está preformada aquí y cúbrela con el mismo paño. Cada que vayas a poner un nuevo pedacito de masa, enharina ligeramente la superficie. Y ahora repite el proceso hasta acabar. Si un pedacito de masa se te pega al rodillo, trata eliminando, agregando más harina de arroz. Otra forma fácil de hacerlo sería utilizando un plato como molde. Por esto es que te digo que no tires los retazos. Puedes volverlos a amasar y sacar de aquí 1 o 2 tortillas. Utilizando toda la masa, incluyendo los recortes, podemos obtener 9 tortillas de 17 centímetros. Ahora, para cocinar, precalienta una plancha. Agrega un poquito de aceite. Y una vez caliente, lleva el rote a cocinar. La clave aquí es voltearlo tan pronto como sea posible para que la superficie no se reseque.
Voltéalo nuevamente y deberá comenzarse a inflar. Saca de fuego y si quedó harina, trata de limpiarla para que no se vayan a pegar. Y sigue cocinando hasta que termines. Y no te preocupes si todas no se inflan completamente, porque igual van a ser igual de ricas y flexibles. Lo que sí es importante es evitar dorarlas porque pierden flexibilidad. Y aquí tenemos una completamente inflada, tal cual globito. También puedes hacer versiones más chiquitas. Esta la hice ayer y como ves todavía tiene mucha flexibilidad. Lo más importante es que lo guardes en un tupper que sea hermético y lo dejes en la nevera. Y una vez termines vas a tener estas tortillas que son súper flexibles y son súper sabrosas. Estos rotis o tortillas de arroz las puedes utilizar en muchas recetas de la cocina india porque son originarios de este país, o también puedes utilizarlo en las cocinas de otros países, por ejemplo haciendo taquitos, o bueno, realmente aquí las opciones son infinitas. Como dicen en Mean Girls, the limit doesn't exist. Si quieres seguir descubriendo muchas más recetas llenas de sabor y basadas en plantas, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.